del segundo semestre del año 2021 de la Universidad Antofagasta y su Facultad de Ciencias Jurídicas. Bien, me ha correspondido compartir con ustedes los contenidos de este curso, me siento muy honrado por la posibilidad, más todavía es un área en la cual me he desarrollado tanto profesionalmente, experiencialmente, como también en investigaciones. Por lo tanto, espero poder brindarles y ser de su apoyo para el desarrollo de la misma, logrando transmitirle la relevancia del estudio acotado y serio de las normas del derecho a familia, que no son meramente abstractas, porque sin duda obedecen a una realidad social contingente y la cual es dinámica. Por lo tanto, va a ser siempre interesante y relevante que usted se mantenga actualizado en estas temáticas. Más aún todavía, porque quizás usted ya puede ir advirtiendo que quizás con el avance de su carrera, muchas de las consultas que les hacen sus parientes, conocidos, familiares, dicen relación con resoluciones de problemáticas propias del derecho de familia. Oiga, materia de divorcio, quizás lo más común, oiga, cuidado personal, derecho de alimentos, entre otros. Entonces, vamos a empezar a hacer una revisión integral de las normas y reglas y principios que regulan el derecho de familia en nuestro ordenamiento jurídico, que nos permitan derechamente construir vías de solución a problemas reales. Lo que quiero decir con esto entonces es que el estudio no solamente abarcará contenidos de carácter teórico, sino que vamos a orientarlo hacia cuestiones de carácter práctica, en cuanto a vamos a tener que también revisar realidades contingentes a través de casos reales. Ojo, generalmente todos los ejemplos que vamos a ir poniendo durante el desarrollo de las clases son casos reales, ante los cuales se han judicializado o hemos encontrado alguna vía extrajudicial, pero que dicen relación con la defensa de los derechos de familia, ¿ya? No son meras hipótesis que se construyen para efectos de carácter de erudición, son constructos de carácter real para que usted sepa y vea que las normas que vamos a estudiar tienen una aplicación en concreto y es extremadamente recurrente. Y lo vamos a ver también durante el desarrollo del curso. Por lo tanto, durante la sesión del día de hoy quiero hacerles una presentación del curso en general para que lo vayamos viendo de forma panorámica y luego vamos a ir entregando algunas también normas respecto de aspectos formales del curso. Quisiera comenzar entonces con algunos aspectos formales del curso en cuanto a que desde el punto de vista de las unidades académicas que nosotros vamos a revisar, nos atenderemos a las unidades que están en el programa académico, que están decretados, que vamos a revisar también, y desde ya les comento que para el curso hay contemplado 2 libros base. Estos libros base del curso usted los puede encontrar íntegramente digitalizados en la plataforma Teams. Fueron subidos a la plataforma Teams y no a Moodle porque por un tema de peso no permitía subir archivos muy pesados a Moodle, ¿ya? Hay un límite que es muy bajo, creo que son como 10 o 12 megas. En cambio, los libros que le subí son de un poco más peso en megas. Por tanto, los dos quedaron subidos en la plataforma Teams, ¿ya? En la sección archivos, libros, base del curso. Los libros decretados base para este curso son 2. Uno, el manual del profesor René Ramos Paso de Derecho de Familia, y en segundo lugar, el manual de Derecho de Familia del profesor Hernán Troncoso Larronde. Estos son libros base, es decir, los libros con los cuales usted debe usar para poder ir dotando anticipadamente de los contenidos que vamos a ir revisando en cada una de las clases, sin perjuicio de que respecto de cada unidad que nosotros vayamos revisando, les voy a ir entregando material de lectura obligatoria. Ojo, en este sentido, para tratar también de hacer mucho más concreto el curso, no estoy entregando un material complementario, ¿ya? Todo el material que estoy entregando es de consulta obligatorio para el desarrollo del curso, ¿ya? Porque, insisto, atendido también a la rebaja de horas que hemos estado realizando en el sistema en modalidad asincrónica online, o sincrónica online, perdón, hemos tenido también que reducir un poco el contenido de material como el contenido de unidades académicas. Como ustedes vamos a ver más adelante, se ha producido una reducción de al menos un 20% de unidades académicas. Pero también he tratado de reducir a lo básico el estudio de los textos adicionales. Que, ojo, todos los textos que se encuentran y que se van a encontrar posteriormente indicados en Moodle son de lectura obligatoria para aprobar el curso. ¿Ya? No voy a subir este semestre material complementario porque creo que, mire, por experiencia didáctica, uno, los estudiantes no la leen, es así, y en segundo lugar, atendido lo corto del semestre, no tributa a un mayor desarrollo y un mejor desarrollo de lo que se requiere entregar en este instante, ¿ya?
Sin perjuicio de lo anterior, si alguno de ustedes tiene personalmente algún interés en profundizar en algún tema en particular, me puede dirigir un correo o mensaje en Teams para poder pedirme material adicional, que va a servir para efectos de mejorar su comprensión en un área determinada, ¿ya? Pero todo el material que se suba va a ser material de lectura obligatoria. Ojo con eso para que no se genere confusión de que usted debe o no debe leer, o si solamente debe leer los contenidos que están declarados en el libro base. Pero tenemos entonces dos libros bases porque son visiones distintas. Y vamos a ir viendo que justamente en materia de derecho a familia hay muchísima discusión respecto a criterios de interpretación o visión de las normas jurídicas propias del derecho de familia, porque estas obedecen sin duda a una dinámica social que es contingente que ha ido cambiando. Sin perjuicio de lo anterior, también han habido y va a haber algunas otras modificaciones que hacer referencia durante el desarrollo del curso, como por ejemplo, vamos a ver que cuando estemos estudiando los impedimentos para contraer matrimonio, también vamos a ver que el año pasado se derogó uno en particular, ¿ya? Y que, si bien es cierto, están tratados en las literaturas, estas no han sido actualizadas en las últimas ediciones, y haremos referencia a lo anterior. Me interesa mucho, por favor, jóvenes, para que quede declarado desde ya, que usted interiorice. Los libros bases son de lectura obligatoria. Debe usted ir leyéndolos anticipadamente de acuerdo a los contenidos que vamos a ir revisando. Y en segundo lugar, el material que se suba a Moodle también es de lectura obligatoria. No hay material complementario. Por lo tanto, les recomiendo desde ya que vayan leyendo con anticipación los textos y vayan haciendo resumen de los textos, porque es muy probable que en las respectivas evaluaciones los contenidos también sean preguntados para su desarrollo y reflexión jurídica. Segundo lugar, en cuanto al desarrollo de las clases se desarrollan de forma asincrónica en plataforma Teams y las clases van a quedar grabadas en el sistema Stream, ¿ya? Sin perjuicio de ello, la clase tributa a un nivel de reflexión alto, por tanto es importante que usted asista a estas clases porque generalmente se va a generar algún tipo de debate respecto a algunos contenidos en particular y en el cual es necesario que usted participe con su opinión o con una visión que usted tenga de las cosas porque es necesario que usted vaya generando desarrollo dialéctico de su conocimiento. Y esto asociado también a otra situación de que entiendo que a lo menos una de las evaluaciones del semestre va a ser oral. Y si es así, la segunda sería oral sin ningún inconveniente. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, todos nos atenemos a lo que efectivamente se decrete por jefatura de carrera y la unidad académica y de caratura. Por tanto, en principio entiendo que es el grado que una prueba escrita y otra prueba oral. No tengo problema respecto a la prueba oral y si ambas son escritas, no tengo tampoco ningún inconveniente, ¿ya? O sea, insisto, en cuanto a la metodología de evaluación, nos vamos a tener a lo que nos diga derechamente jefatura de carrera. Cuando seamos consultados, les indicaré que no tengo ningún inconveniente en que alguna de estas sea oral, ya sea la segunda prueba o exactamente el primer examen como corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, entiendo que los exámenes sí se está trabajando en la idea de que estos sean orales, atendido que se requiere que usted empiece desde ya a fortalecer sus competencias dialécticas. Recordemos que el ejercicio de la profesión, el día de hoy, tributa a un aspecto de la oralidad que también debe ser revisada en un hito que es el examen de grado. Por tanto, es importante que usted no deje de pasar la oportunidad de poder ir evaluándose oralmente. No debe tener temor a esto porque es lo que se pide el día de mañana en tribunales, ¿ya? O sea, el día de mañana cuando usted comparezca en un juicio de familia a defender, por ejemplo, en materia de cuidado personal, usted no va a responder, mire, ¿sabe qué? A lo que usted me pregunta, la respuesta correcta es B, 1 y 2. No, pues usted tiene que desarrollar, reflexionar, tiene que ser capaz de construir argumentaciones, cosa que efectivamente, atendido el nivel del curso, creo que ustedes ya han adquirido esas competencias, pero también es necesario que ustedes vayan fortaleciendo aquellas competencias en la oralidad. Si se determina que alguna de las evaluaciones es oral, nos adscribiremos entonces a aquello, ya sea en la segunda prueba solemne oral o el examen, tanto de primera como de segunda oportunidad. No tengo inconveniente de que sean orales, pero siempre queda abierta la posibilidad a lo que determine la unidad académica. Bien, y finalmente, respecto de la estructura de evaluación de notas, vamos a tener 3 notas durante el desarrollo del semestre. Un 35% primer solemne, perdón, un 30% primer solemne, ¿ya? Un 40% el segundo solemne y un 30% una tercera nota que va a ser actividades que vamos a ir desarrollando durante el semestre, ¿ya? Como por ejemplo,
alguna resolución de caso, algún comentario de sentencia, o alguna reflexión jurídica o participación en un foro que va a estar creado para efectos de que usted participe, ¿ya? Y con esto también lo enroco con otro elemento que es importante, porque en la plataforma Moodle va a estar creado un foro de consultas generales que va a ser orientado a que usted pueda ir consultando respecto de dudas que tenga respecto de los contenidos que hemos ido revisando, pero también les voy a ir dejando a lo menos de vez en cuando algunas actividades de foro en las cuales usted tendrá un tiempo determinado para poder comparecer, opinar y compartir alguna reflexión de una temática en particular, la cual lógicamente también tendrá una ponderación en su evaluación y que se computará dentro de esta tercera nota, como por ejemplo, adicionalmente será con el comentario de una sentencia, o análisis de un caso, o exposición de un problema jurídico en particular que vamos a ir desarrollando más adelante. Pero tengan esto en consideración. Primer solemne, un 30%, segundo solemne, un 40%, y una tercera nota que va a estar dotada de diversas actividades como foro, participación en clases, ojo, participación en clases, y también una nota de asistencia a clase que estará computada acá. Con lo cual, les quiero llevar a que la asistencia en mi curso está generada como una actividad premial. Es importante que usted asista a sus clases. Recuerde que las clases están construidas para ser desarrolladas de forma diurna en horario de dedicación completa universitaria. Por lo tanto, usted debe asistir a clases. La sanción, usted sabe que hoy día está stand-by atendido a la crisis sanitaria, que recuerde usted que normalmente no se puede aprobar el curso si usted tiene menos de un 75% de asistencia a clase. Está suspendida esa norma, pero lo que indica que para mi clase yo exijo asistencia para fines premiales, por favor. Por ejemplo, imagínese usted, tiene un 2.9, no tiene derecho a dar examen, y usted eleva solicitud a jefatura de carrera junto con el docente para pedir eventualmente que ver la posibilidad de que se realice una actividad que le permita dar examen. Lógicamente, lo que se va a ponderar es que el estudiante haya comparecido a cada una de sus evaluaciones, que haya también asistido a clases. Si alguien, por ejemplo, no asiste a clase, nunca, o con muy escasas ocasiones, no participa en clases, ya sea de forma activa o consultado por el docente, también no espere mayor beneficio, ¿ya? Ojo, no sanción, beneficio. Por tanto, les insto a que vengan a clases, que también intervengan en clases y participen de la misma. Más todavía en temas que son tan relevantes como el que vamos a comenzar a revisar en nuestra asignatura, que es el curso de Derecho de Familia. ¿Bien? Eso quiero que quede claro desde ya para que no existan dudas respecto a cuál va a ser la ponderación de notas. 30, 40, 30. ¿Ya? 30% primer solemne, 40% segundo solemne y también un 30% esta serie de actividades que vamos a ir revisando durante el desarrollo del semestre, dependiendo de cómo vayamos con el avance del curso, ¿ya? Ojo, también puede haber algunas ocasiones en las cuales yo encargue alguna tarea para alguna clase en particular a uno o dos o un grupo de alumnos determinadamente y consulta de forma aleatoria. Si es desarrollada de forma adecuada y completa, puede que alguna de esos llamados tenga décimas adicionales asociadas para que usted pueda usar en alguna de sus evaluaciones solemnes. Por ejemplo, imagínense, eh, se sacó un 3.5 en una evaluación solemne, pero desarrolló en clases un caso que yo le encargué en particular para que usted expusiera, y con eso obtiene 2 décimas. Con eso, de 2 décimas se suman a su nota que haya sido obtenida anteriormente en algún solemne, ¿ya? Entonces, también es importante que usted vaya participando en clases de forma activa. Ojo, la participación activa que se exige para este curso es alta. Yo le voy a consultar cuando sea pertinente, pero también necesito que usted intervenga. Es decir, cualquier duda o consulta que le genere la exposición de algún contenido, usted levante la mano en la aplicación Teams y activa su micrófono cuando le ha sido dada la palabra. ¿Bien? Pero es necesario que usted realice ese tipo de actividad. ¿Ya? Eso entonces en cuanto a la estructura de aspectos formales. Me interesa mucho que usted asista a clases, porque yo llevo un control exacto de asistencia a clases, porque la aplicación Teams permite que al comenzar la clase puedo bajar la lista de asistentes, o al finalizar la clase igual me da la opción de bajar la lista de asistentes y me da el lugar de hora de conexión y hora de desconexión. Por tanto, será computado la clase completa de aquellos que efectivamente estén íntegramente en la clase, salvo aquellos que eventualmente se hayan caído por algún motivo de conectividad, ¿ya?
pero me interesa que ustedes vengan a clase. Ojo, la asistencia a clase, como siempre se ha determinado en este estado de situaciones, es voluntaria. Usted puede ver después la clase en el repositorio Stream, pero es importante que usted participe de la misma, ¿ya? Eso en cuanto a los aspectos de carácter formal. ¿Alguna duda o consulta, jóvenes? Doña Francisca del Pilar, ¿alguna duda o consulta? Por mi parte no, profesor. Muchas gracias. Igualmente, un gusto escucharla en este curso. Don Marcel, por favor, muy buenos días. Muy buenos días, profesor, ¿se me escucha? Sí, y previamente le doy la bienvenida al curso y le comento que me es grato volver a tenerlo como estudiante. Creo que no lo he tenido hace mucho tiempo usted, así que bienvenido. Profesor, a modo de pregunta personal, tengo problemas para inscribir el ramo. Ya estoy realizando la gestión, pero todavía no tengo inscrito el ramo. ¿Es posible que me tenga en consideración hasta que se regularice esta problemática? Mire, usted sabe, Marcel, que en ese sentido yo siempre he sido muy respetuoso de la institucionalidad, sobre todo pública, de nuestra universidad. Mire, todos están invitados a mis clases, sean alumnos regulares o no. Si algún alumno quiere participar como oyente, encantado. Lógicamente, mientras usted no tenga asociado el curso de forma formal, lo único que no puedo hacer es que usted no podría, por ejemplo, participar de las actividades que sean de carácter evaluativas. Pero, por ejemplo, si usted quiere asistir a las clases, participar en ellas mismas, no tengo ningún inconveniente, ¿ya? Eso sí, le pido que revise la situación de forma anticipada con la jefatura de carrera y sobre todo que vaya, que me avise cuando la regularice para que así usted efectivamente aparezca en el sistema. ¿Ok? Perfecto, profesor, muchas gracias. Bien, Marcel. Y nuevamente, también tengo acá otra mano levantada. Déjeme, por favor, ver quién es. Doña Carolina, por favor. Adelante, cuénteme. Hola, profesor, buenos días. ¿Días? Tengo duda respecto a la asistencia, que sabe que yo tengo un problema que cuando se inician las clases no me aparece para ingresar y tengo que esperar siempre que me manden el link para ingresar a las clases. No sé por qué tengo ese problema. Revise, por Y a, favor. ve- y a veces me ha ocurrido de que no puedo ingresar a la clase. Bueno, pero veo que usted está acá, así que entiendo que ha solucionado el problema. Igualmente es importante que los estudiantes se capaciten en el uso de las plataformas digitales. Oiga, no es un Sí, llamado que sea baladí, atendido que imagínese usted que la tramitación judicial el día de hoy se realiza a través de la oficina judicial virtual, que es todo a través de comparecencia por medios tecnológicos. Por tanto, los estudiantes el día de hoy se deben capacitar para el uso de Moodle, Teams, como también los abogados nos hemos tenido que capacitar cuando sea pertinente y cuando fue pertinente en el sistema de tramitación electrónica, ¿ya? Muchas veces sucede que debe actualizar su aplicación Teams y como el grupo ya está creado y usted también está asociada al curso, cuando inicie la actividad, inmediatamente le arroja la posibilidad de unirse a la sesión. ¿Bien? Eso. ya, Bien. Bien. gracias. Ahora vamos si no hay alguna otra duda en lo formal, vamos a comenzar a hacer una revisión del programa académico que vamos a revisar este año y la importancia del estudio de la asignatura. Bien. Les voy a compartir el programa, ustedes también lo van a poder encontrar después en Moodle para que lo analice. En cuanto a la libertad de cátedra, sin duda podamos ir haciendo alguna alteración de los contenidos que vamos a ir revisando, pero sepa usted desde ya que todo programa académico, como usted bien sabe, tiene un descriptor que establece más o menos el direccionamiento que nosotros vamos a realizar respecto del curso, ¿ya? Este curso generalmente va a tener por idea general hacer un análisis de tanto los principios, las normas y estructuras que regulan las relaciones jurídicas de familia, ¿ya? Para que ustedes, como estudiantes, conozcan, comprendan, expliquen y apliquen la evolución y la importancia dentro del sistema jurídico que es alto, ¿ya? Acá, dentro de las competencias declaradas por el programa académico y a las competencias de la universidad, tenemos el respeto a la diversidad y competencia de la ética. Bien, sin duda que estas van asociadas a las competencias base, que son argumentación jurídica, que tributa a todos los conocimientos de derecho. Bien, ¿cuáles son las unidades de aprendizaje que nosotros vamos a ir revisando? Valga la prevención que respecto de cada una de estas unidades de aprendizaje, les voy a ir entregando material actualizado, artículos científicos,
separatas y alguna sentencia cuando sea pertinente para que hagamos esta revisión, ¿ya? Le insisto que cuando hagamos esta revisión también es importante que usted participe con su opinión o con su visión jurídica. Primeramente, vamos a comenzar el curso con la primera unidad, que son las ideas generales, que son los principios que informan al derecho de familia y algunas consideraciones en torno a las diversas tipologías de familia, y vamos a ver directamente las normas del derecho de familia, el marco jurídico del desarrollo de las relaciones de familia, tanto desde el punto de vista constitucional como legal, y después vamos a ver cómo se regula el derecho de familia tanto en el código como en sus diversas leyes complementarias. Vamos a tener que revisar una serie de normas complementarias y desde ya les voy a ir indicando que, aparte del Código Civil, que regula algunas instituciones del derecho de familia, va a usted tener que tener a su disposición siempre, a mano en cada una de las clases, primeramente la Ley de Matrimonio Civil, 19.947, también la Ley de Tribunales de Familia, 19.968, y también, cuando sea pertinente, la Ley 20.830 respecto del Acuerdo de Unión Civil, ¿ya? Vamos a ir revisando normas que son de carácter actualizado, ¿ya? Vamos a hacer también un ejercicio crítico de muchas de las unidades de materia que vamos a revisar. Por ejemplo, yo sé que existe una visión quizás puede ser muy tradicional del derecho de familia, pero cuando vean ustedes las unidades que les tengo propuestas para este semestre, se dan cuenta que los quiero invitar a que tengamos una visión crítica y reflexiva de los constructos de derecho de familia, como por ejemplo, que personalmente creo que no se entiende el día de hoy que todavía la sociedad conyugal sea ejercida la administración por el marido, debiendo esto tributar una libertad de elección por parte de los cónyuges al inicio del matrimonio. No hay ningún impedimento de carácter normativo, ni mucho menos en igualdad de derechos, que permite que hoy día solamente el hombre sea, o el marido sea el jefe de la sociedad conyugal. Pero también vamos a estudiar y realizar la norma vigente, pero no porque sea vigente no vamos a ser menos críticos respecto de la institucionalidad, como también, por ejemplo, respecto de la necesaria discusión respecto de la aprobación del matrimonio igualitario, porque tributa sin duda al principio de igualdad en el acceso a ciertos constructos jurídicos, ¿ya? Entonces, usted puede que le damos material y la idea es justamente ir generando ese hito de discriminación crítica, ojo, o generación crítica de la reflexión, que va a usted encontrarse con algunas posiciones que son más tradicionales, con otras que son un poco más modernas. La idea es que usted siempre sea capaz de poder abordar todas y cada una de las posiciones para que el día de mañana usted tome una propia decisión, ¿ya? Sin embargo, quiero invitarlos a que tenga ese espíritu reflexivo y sobre todo crítico respecto de la institucionalidad de la familia, porque esta es cambiante, porque obedece sin duda a un fenómeno social que es contingente y que va mutando en el tiempo atendido las necesidades, ¿ya? O sea, por ejemplo, imagínense, hoy día tenemos un acuerdo de unión civil. La pregunta es, ¿ese acuerdo de unión civil abarca todo el constructo de derechos al igual que el matrimonio? Vamos a ver que no. Por eso que es necesaria e importante la discusión de que veamos cómo el ordenamiento jurídico debe ir propendiendo hacia el reconocimiento en la esfera de igualdad de los derechos de todas las personas. Y creo que justamente por eso es que se está discutiendo el día de hoy es el tema del matrimonio igualitario, ¿ya? Entonces, respecto de cada una de las unidades que se vayan presentando, vamos a ir generando esta discusión crítica, ¿ya? Para que usted lo tenga en consideración y también vaya planteando sus propias ideaciones, ¿ya? Luego también vamos a ver uno de los primeros hitos jurídicos que dice en relación con la generación de derechos de familia, que es el parentesco. Luego de esto, vamos a comenzar ya con el estudio del elemento del derecho matrimonial o el sistema matrimonial chileno, donde vamos a ver los esponsales, el matrimonio, la naturaleza del matrimonio, los fines del matrimonio y también después vamos a empezar a revisar los requisitos de celebración del mismo matrimonio, donde vamos a encontrar los requisitos de existencia y los requisitos de validez del matrimonio. Y esto, ojo, siempre va a ir siempre asociado a otras áreas del derecho que usted ya ha aprobado. Por tanto, va a ser importante que usted recapitule el estudio de actos jurídicos, obligaciones y sobre todo bienes. Ojo, tiene que repasar para poder aprobar adecuadamente el curso estos 3 contenidos que usted ya aprobó. Porque entiendo que si usted ya aprobó esa asignatura es porque está acá. Luego les quiero hacer otro comentario. ¿Ya? Entonces, vamos a ir revisando los requisitos de celebración del matrimonio y los requisitos de validez, ¿ya? Vamos a hacer un constructo y una diferenciación con los vicios del consentimiento en materia de los contratos, o si se aplican las mismas normas que en los contratos a la hora de los vicios del consentimiento en el matrimonio, ¿ya? Luego vamos a comenzar con el estudio y análisis de una materia que me interesa mucho, que es justamente el tema de las crisis familiares, donde vamos a estudiar
la separación de los cónyuges, la separación de hecho, la separación judicial, la renovación de la vida en común, y después vamos a empezar a revisar el término del matrimonio, las causales de terminación del matrimonio, la nulidad, el divorcio, la muerte, muerte presunta, recapitulación de sujetos de derecho, y después de aquello vamos a ver la nulidad en materia de matrimonio, que es muy diferente a la nulidad patrimonial, y vamos a llegar al divorcio y compensación económica, que son materias altamente consultadas el día de hoy, ¿ya? A propósito del divorcio entonces y la compensación económica, sepa usted que ya tenemos el día de hoy, 16 de agosto del 2021, una modificación que tiene que ir actualizando en su código. Luego de esto vamos a revisar los efectos del matrimonio, los que son personales y los que son de carácter patrimonial, para que usted pueda ir distinguiéndolos entre uno y otro. Y luego de esto, dentro de los efectos del matrimonio de carácter patrimonial, vamos a comenzar el estudio de los regímenes matrimoniales que están reconocidos en nuestro sistema jurídico, ¿ya? Valga la prevención, que es una visión particular. En mi caso yo creo que solamente existen dos regímenes matrimoniales, el de sociedad conyugal y el de participación en los gananciales, porque la separación de bienes es la inexistencia de un régimen entre los cónyuges, ¿se da cuenta? Pero que sin duda tiene una regulación jurídica, lógico, pero no es un régimen propiamente tal, ¿ya? Vamos a ver entonces la sociedad conyugal, la separación de bienes y la participación en los gananciales, y finalmente vamos a ver algunas de las herramientas de protección de la familia, como por entre aquellos que son de la familia fundada en el matrimonio, como la declaración de bien familiar. Luego también quizás vamos a hacer una alteración del programa académico, porque esto me gusta pasarlo antes de pasar derecho matrimonial. Vamos a compartir algunas ideas respecto de las uniones no matrimoniales y el acuerdo de unión civil. Vamos a estudiar las uniones de hecho y después vamos a empezar a estudiar el matrimonio propiamente tal. Y después de estudiar el matrimonio, vamos a estudiar el acuerdo de unión civil, porque de esa forma ya vamos a tener un constructo más o menos orientado de los elementos que podemos ir revisando en contraste, para tener también una visión crítica. Oiga, ¿por qué el acuerdo de unión civil no es suficiente para poder salvaguardar la igualdad de los derechos de las personas que quieren acceder a una realidad contractual que garantice sus derechos de familia? Ojo, porque por ese lado va. Las formas realizan o son garantía de aplicabilidad de un derecho, pero no un desconocimiento de tal, como también de forma anticipada, nosotros vamos a revisar que no es necesario que exista un contrato de por medio para que estemos frente a un concepto de familia. Por tanto, una de las primeras sesiones dentro de las primeras sesiones que vamos a realizar, vamos a hablar del concepto jurídico de familia, ¿ya? Pero lo que es importante respecto de esto es que también esto obedece a una realidad actual y contingente. También les voy a mostrar algunas estadísticas respecto de la configuración de las realidades familiares, o núcleos familiares, o la tipología de familia. Por lo tanto, tenemos que ir desentrañando cuáles son las consecuencias jurídicas de aquella realidad. Por ejemplo, aquí les pongo desde ya un pequeño ejemplo antes de continuar con la exposición del curso. Imagínense que tenemos un matrimonio, póngase, un hijo, 2 hijos, 3 hijos, o incluso sin hijos. Eso va a ser motivo de otra discusión. Un matrimonio quizás pensado de forma, o una familia tradicional pensada. Matrimonio fundado en el matrimonio y también con hijos de por medio. El marido es dueño de un bien raíz que es propio, que no forma parte de la sociedad conyugal. Pero producto por desavenencias conyugales, ellos se separan. Producida la separación, el marido dice, oye, entonces, ya que estoy separado, yo voy a vender mi bien raíz. Pero resulta que justamente el bien raíz está siendo ocupado como residencia principal de la familia, donde vive su cónyuge con sus hijos. La pregunta es, ¿puede hacerlo? Bueno, de poder hacerlo. ¿Debe hacerlo? Valórico. Pero la pregunta es, ¿el sistema jurídico otorga alguna herramienta de protección para que exista una estabilidad en la configuración del uso de una vivienda familiar? Y vamos a ver que, oiga, sí. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos, vamos a ver que el artículo 141 y siguiente establece la denominada declaración de bien familiar, que permite una suerte de, ojo, de limitación a la facultad de disposición que tenga el dueño del inmueble, donde reside principalmente la familia, y de los muebles que la guarnecen también. ¿Y por qué esto es importante? No es que por medio de este instituto de herramientas de protección de la familia se genere una incomerciabilidad de aquel bien, pero sí generan algunas consecuencias jurídicas como un beneficio de exclusión respecto del pago de deudas. Se da cuenta que es importante tener presente entonces también otros institutos de otras áreas del derecho, como usted, por ejemplo, estudió en obligaciones. ¿En qué consiste este beneficio de exclusión?
¿En qué se diferencia? Con la solidaridad o la fianza. Entonces, por tanto, les reitero la importancia de que para abordar de forma adecuada este constructo del curso, debe saber muy bien bienes, obligaciones y acto jurídico. ¿Ya? Compromiso de ustedes también para que vayan repasando aquellas unidades. Bien, entonces la familia basada en el matrimonio encontraría una protección porque, en este caso, la cónyuge podría pedir que se declare como bien familiar y de esa forma limitar la facultad de disposición del marido. Interesante, ¿eh? Lo vamos a ver más adelante. Póngase en el mismo ejemplo en que esa familia está fundada en una relación de hecho. No hay un matrimonio, no hay acuerdo de unión civil. Pero igualmente, tienen 2 hijos, el bien inmueble donde reside la familia es de propiedad del varón. La pregunta es, si ellos se separan, ¿se podría invocar esta herramienta de protección a la familia? Lamentablemente no. ¿Se da cuenta? Y la pregunta es, ¿por qué no? O quizás lo más interesante, bueno, si ya no puede pedir la declaración de unión familiar, imagínese usted, el día de mañana, doña Rocío Galás, le llega un cliente y le pregunta, oiga, no estoy casado, no tengo un acuerdo de unión civil celebrado, y resulta que nos separamos con mi pareja y el día de hoy quiero tratar de garantizar que tanto mi persona como la de mi familia y mis hijos queden resguardados en la vivienda donde siempre han vivido, pero que sin embargo es de propiedad de mi expareja. ¿Qué puedo hacer? Usted dirá, no están casados, no puedo invocar una declaración de unión familiar. La pregunta es, ¿qué herramienta de protección a la familia usted podría invocar para tratar de tutelar esos derechos? Ojo, lo que le estoy preguntando o lo estoy exponiendo en el instante es una realidad. Entonces, vamos viendo cómo se generan diversas consecuencias jurídicas. Otro ejemplo. Oiga, ¿sabe qué? Estamos casados, nos divorciamos. Perfecto. ¿Yo puedo obtener alguna reparación económica producto del divorcio? Y usted va a encontrar, oiga, sí, pues el artículo 61 y siguientes de la Ley de Matrimonio Civil establece la denominada compensación económica, ¿ya? Que permite que se compense el menoscabo económico sufrido por cualquiera de los cónyuges durante el desarrollo del matrimonio que no pudo desarrollar una actividad económica por haberse dedicado al cuidado del hogar y de los hijos en común, o que la desarrolló en menor forma de lo que quería y podía hacerlo. Ya, entonces yo puedo demandar también junto con el divorcio la denominada compensación económica, ¿ya? Para resguardar estos derechos. Herramienta de protección a la familia. Pero pongámonos entonces en el siguiente contexto. Tenemos una pareja de hecho. Han vivido 20 años juntos, tienen hijos de por medio, y resulta que el día de mañana ellos se separan. La pregunta es, ¿se podría invocar una compensación económica para que se restablezca el menoscabo económico que se produjo también en esa vida en común? No. ¿Por qué? Porque la compensación económica solamente procede respecto del matrimonio y el acuerdo de unión civil. Pero entonces, ¿qué le parece a usted? ¿Sería justo? Rocío, le pregunto a usted, ¿sería justo para usted? ¿Está Rocío o no está Rocío? ¿O doña Betsabe? Muy buenos días. No está ni Rocío ni doña Betsabe. Y está quedando registro de todo esto. ¡Qué vergüenza! A ver. Yo sé que aquí el que me va a salvar va a ser don Jorge Sáez. Muy buenos días, don Jorge. Buenos días, profesor. Bien. ¿Qué Para mí ¿Qué? yo creo que sí sería justo, ya que la principal función sería resguardar el derecho de los niños y de la familia propiamente tal. Pero, ¿y qué le parece que en el caso de que estemos frente a una familia que esté fundada en una unión de hecho, no tengamos la posibilidad de demandar una compensación económica? Igual en cierto aspecto me parece que igual el derecho no está siendo bien regulado a los tiempos actuales, ya que muchas personas ya no están decidiendo casarse. Entonces el no poder demandar, comprobándose que se han estado muchos años de por medio juntos, igual me parece que ya es ambiguo, antiguo. Pero
lo quiero llevar también a esta reflexión. Oiga, pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre celebrar un contrato y no celebrarlo? O sea, ¿deberíamos tener la garantía todos per se? ¿O porque nosotros accedemos a una realidad determinada? Por ejemplo, le pongo yo. O sea, ¿en qué se diferencia eventualmente un contrato de compraventa con uno de arrendamiento? O bastaría que nosotros dijésemos, mire, ¿sabe que yo celebro un contrato típico general y el sistema jurídico me debe proteger porque sí? No, es que claramente, como usted dice, los contratos son de carácter voluntario, pero en este caso, por ejemplo, comprobándose que están unidos por cierta cantidad de años, por ejemplo, más de 5 o algo así, ya se tiene relación de que existe quizás no un contrato propiamente tal, pero sí las condiciones que pueden constituir una familia. Entonces, igual para mí sería importante que el derecho fijara ciertas condiciones para resguardar esas circunstancias, ya que muchas personas quizás tienen miedo de casarse, pero obviamente por lo mismo, porque una de las partes dicen, perfectamente yo me puedo separar el día de mañana y así no le dejo nada a mi pareja, en caso de no querer casarse. Entonces, existe como ese miedo, por lo tanto yo creo que sí el derecho debiese resguardar esas circunstancias, pese a que no exista la situación de matrimonio. O acuerdo no civil. Bueno, ahí vamos a Claro. revisar algunas cuestiones críticas que las vamos a ir planteando un poco más adelante, pero lógicamente son inquietudes que se van generando durante el desarrollo de la dinámica de la sociedad. ¿Ya? Imagínense, y le pongo otro caso real, imagínense la siguiente situación, y de hecho yo recuerdo haber visto esto en alguno de mis cursos de sucesorio. Ojo, para mí el derecho sucesorio no es más ni menos que una continuación del curso de Derecho de Familia, pero con una edición un poco más patrimonial. Si tenemos la oportunidad, me encantaría poder continuar con ustedes el día de mañana en ese curso para finalizar el ciclo. Pero más allá de eso, imagínense la realidad jurídica. Imagínense que tenemos una persona que está casada, pero se encuentra separada de hecho. ¿Ya? Y se encuentra separada de hecho hace más de 20 años. Y durante parte de esos 20 años ha vivido con otra persona unida de hecho, con lo cual han generado un constructo de afección, de afecto, han contribuido incluso a construir un patrimonio en común, y el día de mañana la persona fallece. Mira qué interesante, fallece. La pregunta es, oiga, ¿y aquí quién va a ser heredero? ¿La persona del cónyuge con el cual se encuentra separado hace más de 20 años? ¿O la persona con la cual ha vivido haciendo una vida en común en estos mismos 20 años? ¿Tendrá derechos hereditarios supeditados esta persona que no tiene un contrato que le legitime para poder ejercer algunos o ejecutar algunos derechos? Estos son elementos que, insisto, son realidades sociales y que nosotros tenemos que empezar a comparecer. Una cosa es lo que nosotros eventualmente podamos querer, pero otra cosa es lo que el sistema jurídico nos entrega y nos regula. ¿Ya? Vamos a ver también ese caso más adelante, así que es muy interesante. Camila, por favor, adelante. Doña Camila Cuyana, muy buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Profesor, ¿y no ha ocurrido que el tribunal resuelva en base a la equidad o por analogía esos casos en los cuales no se puede otorgar compensación económica al conviviente de hecho? ¿Por qué me lleva a esas áreas, doña Camila? Porque usted sabe que yo, y si me conoce, y hemos tenido que hacer algunas clases juntos, usted sabe que yo voy a picar al tiro con ese tipo de cosas. Y efectivamente, porque vamos a empezar a revisar, y una de las primeras cosas que nosotros vamos a revisar en el curso de Derecho de Familia es que vamos a pensar a construir el ordenamiento jurídico familiar a partir de los principios que informan al derecho de familia. ¿Ya? Porque muchas veces la norma jurídica pareciera ser que no nos da una solución en particular. Pero si nosotros nos enfocamos hacia la resolución de los principios que informan al derecho de familia, que van más allá que a los principios que informan al derecho civil, podemos encontrar algunas vías de solución. Lo vamos a ver a propósito justamente de las uniones de hecho. Lo vamos a ver, por ejemplo, a propósito de la compensación económica. Entonces, vamos a ir viendo que ciertas realidades, cuando han sido debidamente fundadas, ojo, debidamente fundadas, han obtenido un grado de atribución a través de una configuración de un derecho determinada por el tribunal. ¿Y eso a qué nos lleva? A que nosotros tenemos que empezar a rever
el sistema de fuentes del derecho en nuestro sistema jurídico. Porque antiguamente nosotros diríamos, oye, ¿y la jurisprudencia tiene fuerza obligatoria? Te dirás, no, solamente tiene fuerza obligatoria respecto a las partes, respecto a la sentencia tiene fuerza obligatoria respecto a las partes respecto a las cuales se haya pronunciado, pero no es efecto respecto a los demás, no es de efecto de erga omnes. Pero veamos hoy día cómo muchas de las cuestiones prácticas que son necesarias y que no tienen una regulación normativa, están encontrando solución por vía de declaración judicial de derechos, o reconocimiento, establecimiento o configuración de derechos que no están en el catálogo normado. ¿Y cómo surgen entonces estas vías de solución? A través de la aplicación de los principios, entre aquellos, como muy bien propone y propugna Camila, el de principio de equidad. Ahora, no siempre vamos a aplicar la analogía, porque la analogía puede ser un poco complicada, porque no toda realidad es idéntica, pero sí basado en los principios de equidad e igualdad. Vamos a revisar algunas instituciones en las que hemos encontrado aquella situación. Mire, y sobre todo porque todavía estamos haciendo una revisión del programa académico, pero he tratado de poner énfasis en algunas cuestiones de carácter relevante que vamos a tener que discutir, porque justamente hay una situación que vamos a estudiar a propósito de las normas de la filiación, que es respecto de la filiación de la asignación de la doble calidad de madre respecto de una persona menor de edad, que es el caso de aquel niño que fue fruto de una concepción, producto de una concepción artificial, y en el cual la pareja que lo llevó a cabo fueron dos mujeres. Lo que pedían estas dos mujeres es que a ambas se le asignara la calidad de madre respecto del hijo que había nacido, producto de este sistema de fecundación artificial. Y, en primera instancia, el registro civil dijo, imposible, porque nuestro sistema jurídico está construido bajo la dualidad de padre y madre. Por tanto, no se contempla bajo ningún aspecto en la normativa nacional que dos mujeres estén o no unidas por un vínculo contractual, como era el caso que estaban unidas por un acuerdo de unión civil, tengan ambas la calidad de madre respecto del hijo que nació. Sin duda, respecto de la mujer gestante que dio a luz a aquel hijo, tenía asignado el rol de madre por la filiación materna. Pero también su pareja y su conviviente civil, otra mujer, que participó también en el proceso, no aportando gametos, pero sí una relación, también pedía que fuera declarada como madre. Y el registro civil dijo, no es factible. Y interpusieron un recurso de protección. La Corte de Apelaciones respectiva dijo, no existe un acto arbitrario ilegal al respecto. La pregunta es, bueno, entonces nos quedamos así, lisa y llanamente, sin ningún tipo de solución. ¿O existe alguna otra herramienta que nosotros podamos invocar para obtener el reconocimiento de un derecho que no está consagrado normativamente? Pensemos un poco y existe alguna vía de solución. La vamos a tratar más adelante porque, en definitiva, el día de hoy tenemos que ese niño tiene una doble maternidad asignada por parte del registro civil. Don Pablo, adelante. Buenos días, profesor. Buenos días. Sé que de seguro más adelante lo vamos a ver, pero como que no me saco como la oportunidad de discutirlo y de ver su planteamiento al respecto. ¿Usted siente que la institución del acuerdo de unión civil es un aporte al derecho de familia? Más allá de que, por ejemplo, no sé, pues el día de mañana el matrimonio igualitario sea como un hecho. Siempre como que finalmente como que el acuerdo de unión civil va a aportar finalmente a esta rama del derecho, o es siempre subsidiario como al derecho al matrimonio heterosexual. No, y créame que es muy interesante su pregunta, y por favor, jóvenes, yo quiero que desde ya acá nosotros tengamos en consideración lo siguiente, y creo que aquellos que han sido mis estudiantes durante el desarrollo de la carrera quizás puedan tener esta visión también que les he tratado de plasmar muy humildemente. Creo que a la hora de discutir de aspectos de derecho hay que, de cierta forma, mantener el discurso
o la discusión exenta de factores que vayan a introducir elementos exógenos que no sean valorativos de forma, o valoraciones que no sean adecuadas, por ejemplo, en discusiones de carácter jurídico, y de repente, por favor, y esto lo he pensado así respecto de todo el ejercicio del derecho, tiene que ser neutro. La revisión de las instituciones del derecho debe ser siempre neutra, porque si, por ejemplo, introducimos elementos más allá de lo respetable que pueden ser, ojo, porque creo que también debemos respetar las diversas posiciones. Si nosotros introducimos, por ejemplo, elementos de carácter político, partidista, a una discusión, va a generar una discusión que es de sordos. Como también muchas veces puede pasar cuando se introducen elementos de carácter en extremo de religiosos. Por ejemplo, imagínense, yo recuerdo que hubo algunas universidades que cuando se dictó la ley de divorcio, o la nueva ley de matrimonio civil, en sus clases no pasaban esto. ¿Se da cuenta? De ustedes sí, pero ¿cómo? O sea, sí, es que bajo nuestra visión católica, apostólica, romana, nosotros no podemos propugnar a la disolución del matrimonio. Por tanto, si la norma establece que el matrimonio se puede disolver, por último, nosotros dentro de nuestra libertad de enseñanza no vamos a enseñar eso. Eso me parece que es un atentado grave a la libertad, sin duda. Por eso es que siempre creo que nosotros debemos ser capaces siempre de proponer todos los temas sin ningún tipo de tapujo, con el respeto que sea debido, pero también tener cuidado de no introducir elementos que nos vayan a generar una discusión que sea dispersa o carente de argumentación. El tema que usted propone, y lo vamos a revisar más adelante cuando veamos el acuerdo de unión civil, primero vamos a plantear dos grandes discusiones, que si el acuerdo de unión civil generalmente forma parte de la estructura del derecho familiar o solamente forma parte de la estructura de los contratos. Porque vamos a ver que, lamentablemente, se generan ciertas regulaciones que son muy limitadas respecto de las regulaciones de los derechos. Derechos hereditarios, algunos derechos de carácter patrimoniales entre los convivientes civiles, pero no hay mucha más, por ejemplo, regulación. Por ejemplo, en materia de filiación. No hay normas de filiación que vayan acompañadas en el acuerdo de unión civil. Lo cual usted podría decir, oiga, pero es que si estamos participando de una regla o un contrato que es propio del derecho familiar, deberíamos aportar normas iguales o que a lo menos permita, por ejemplo, generar el proceso de adopción en igualdad de condiciones con las personas que acceden al matrimonio. ¿Ya? Entonces, hay una primera discusión que plantear. Y segunda situación que hay que plantear, oiga, el acuerdo de unión civil, ¿a qué responde? A una necesidad de regular qué tipo de derechos. Y ahí nosotros vamos a generar otra discusión respecto de que efectivamente el acuerdo de unión civil, ojo, no solo aplica para uniones de carácter lésbica o gay, homosexual, sino que hoy día, si nosotros encontramos el baremo de estadísticas de nuestro sistema jurídico, hoy día, de igual forma, la mayor cantidad de personas que acceden al acuerdo de unión civil son parejas heterosexuales. Por tanto, no es que efectivamente se esté respondiendo a una realidad de un sector determinado de la población. Entonces, la pregunta que queda hacernos ahí es, bueno, entonces, ¿por qué se dictó y por qué surgió y se publicó este instituto que hoy día forma parte del derecho de familia, que igualmente tenemos que discutirlo? Si efectivamente, en última instancia, están adscribiendo estadísticamente más parejas heterosexuales a esta realidad también contractual. Ojo, entonces, es una discusión que vamos a plantear. Y ojo, lo podemos incluso revisar en las mismas discusiones del proyecto de acuerdo de unión civil, porque fíjese que los sectores que apoyaban y propugnaban directamente el acuerdo de unión civil no querían acuerdo de unión civil, quieren matrimonio igualitario. Porque lamentablemente, hay que decirlo, si nosotros hacemos una revisión en paralelo de los derechos de una institución versus otra, vamos a encontrar que el acuerdo de unión civil hoy día se encuentra desmedrada o con bajo nivel de configuración de derechos frente al matrimonio. Y eso es lo que, de una u otra forma, todos tenemos que ser críticos a la hora de generar hitos de derechos en igualdad de condiciones para todas las personas, independiente de su identidad o orientación sexual. Eso no tiene ninguna importancia para la hora de la configuración de los derechos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro desde ya. ¿Vale? Entonces, ojo, si nosotros nos vamos a las actas de discusión del acuerdo de unión civil, móvil entre aquellos organismos que participaron en la discusión, decían, oiga, nosotros no queremos directamente un acuerdo de unión civil, queremos un matrimonio igualitario. Por tanto, si el día de hoy, dictaminan y se crea este acuerdo de unión civil, no nos satisface en cuanto al respeto de los derechos en igualdad que nosotros queremos. ¿Ya? La pregunta es,
¿Por qué se tomó esa decisión? Hay decisiones políticas, legislativas que se toman al respecto, pero jurídicamente, veámoslo como realidad, no hay ningún obstáculo para que hoy día, el día de hoy, se dictamine de una vez por todas el matrimonio igualitario. Sí, mire, vaya, ¿por qué sale esa diferencia? Tenemos que ir avanzando en el derecho. Y el derecho, ojo, es la respuesta a un fenómeno social. Por tanto, el derecho no puede ser pétreo. Justamente, en esta área que vamos a comenzar, vamos a encontrar donde el derecho se torna mucho más dinámico. Y tan dinámico de jóvenes, que vamos a ver muchas veces que la norma dice una cosa, pero los tribunales dicen otra. ¿Por qué? Porque efectivamente los tribunales pueden ir realizando normas de carácter mucho más contingente, que obedecen y dan respuesta y dan soluciones a las necesidades de la sociedad, que son dinámicas en sí. Por tanto, cuando sea pertinente, vamos a hablar de justamente el acuerdo de unión civil y su regulación jurídica. Vamos a continuar someramente entonces con la revisión del programa académico, porque me interesa que vayamos avanzando para que usted tenga el contexto de lo que vamos a revisar durante el transcurso del desarrollo del semestre. ¿Ya? Mire, quedamos en que vamos a ver las uniones no matrimoniales y el acuerdo de unión civil. Es importante para el estudio de su examen de grado. ¿Ya? Y después de esto, dentro de los efectos personales, también vamos a estudiar, y patrimoniales, la filiación. ¿Ya? Y dentro de la filiación vamos a ver los distintos tipos de filiación que se reconocen en nuestro sistema jurídico. Lamentablemente, por un tema de tiempo, no vamos a poder ver la adopción, que yo creo que sin duda la adopción es un tema que es muy relevante, atendido la necesidad social de dar respuesta a un hogar respecto de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el sistema de internación provisoria o permanentes en centros del CENAME. Y va a quedar eventualmente reservado para el día de mañana una discusión particular, o si usted quiere tener más antecedentes, yo encantado de poder ayudarlo en eso. Pero vamos a ver los aspectos de la afiliación, yo diría, necesarios y básicos, que son la afiliación, cómo se determina la afiliación y los diferentes tipos de relaciones de familia que se generan a partir de esta afiliación, donde vamos a ver la afiliación matrimonial y la no matrimonial, y también vamos a ver las acciones de impugnación de la afiliación, o las acciones de afiliación, donde vamos a ver la acción de impugnación, de reconocimiento, de reclamación, entre otras, ¿ya? Que esto es bastante típico y bastante común. Por ejemplo, hoy el día de hoy usted va a encontrar judicializado mucho temáticas respecto de personas que demandan, por ejemplo, el reconocimiento de un hijo. ¿Cómo puedo yo reclamar el reconocimiento de un hijo? Si yo reclamé el reconocimiento de un hijo basado en un error, en una fuerza, ¿puedo pedir que se deje sin efecto aquello? Si es así, ¿por qué herramientas de protección? Vamos a ver en qué casos las acciones de filiación pueden ser una idea, o podemos ocupar otras herramientas del sistema del derecho común, ¿ya? Y también vamos a ver el derecho de alimentos, que es un tema que yo creo que es transversal al estudio del derecho de familia. Vamos a ver los aspectos básicos y esenciales del derecho de alimentos, en qué consiste, cómo se debe pagar, cómo se debe demandar el derecho de alimentos y algunas problemáticas que han surgido al respecto. Tengo una pequeña columnita que alguna vez publiqué por la facultad respecto de la necesidad de construir el derecho de alimentos como una obligación del Estado. Pero bueno, también se las voy a conversar cuando sea pertinente. Y también hay otro texto que les voy a pasar, y que creo que ya se los entregué en Moodle, que es respecto de cuando estudiamos los principios del derecho a familia, sobre el interés superior del niño, niña y adolescente. Hay un texto que también redacté para una revista, que también forma parte del material que ustedes estudian, ¿ya? Luego vamos a ver someramente algunas cuestiones e ideas generales del Estado civil, y si alcanzamos a revisar, vamos a ver algunas ideas generales, ojo, de la protección de los incapaces, sobre todo desde el punto de vista de los niños, niñas y adolescentes, y en lo que me corresponde, sobre todo por mi adscripción doctoral, a la protección de las personas afectas a factores de vulnerabilidad, especialmente las personas mayores, ¿ya? Esas son las unidades que vamos a revisar. Hay algunos temas en particular que no están declarados, que forman parte, lógicamente, del contenido, como por ejemplo dentro del estudio del régimen matrimonial está la teoría de los haberes, haber absoluto, haber relativo, que igual es extenso, o el patrimonio reservado a la mujer casada, pero eso lo vamos a ir detallando durante el desarrollo del mismo curso, ¿ya? Como siempre, los resultados de aprendizaje tributan a los contenidos del curso, que van asociados a la descripción del curso. Usted debe identificar los institutos, los principios y las normas, comprender, analizar las instituciones de familia y aplicar estos conocimientos, porque, ojo, los conocimientos que usted adquiere en este curso son de carácter resultivo, debe aplicarlos. Por ejemplo, la idea es que usted el día de mañana sepa, oiga, si yo voy a demandar un divorcio,
¿qué es lo que debo presentar? Si yo voy a demandar la nulidad, ¿qué es lo que voy a pedir? Si yo voy a demandar la afiliación o alimentos, ¿qué es lo que debo saber? Ojo, las clases, como ya lo he dicho, son expositivas, hay lecturas guiadas, el uso de algunos tics y, ojo, análisis de textos, demandas y casos que vamos a ir revisando durante el desarrollo de las clases. Por eso es importante que usted vaya leyendo anticipadamente el material que yo les voy entregando. En cuanto a la literatura, aquí está declarada. Los dos libros base del curso son René Ramos Paso, que está íntegramente digitalizado en Teams, y también Troncoso Ronde. Esta edición, la que le subí, no es la última. La última, que salió el año antepasado, tiene algunas modificaciones, pero la estructura general es la misma. Lo importante es que siempre tengan actualizados sus códigos civiles, ¿ya? También les voy a ir entregando de forma periódica otros textos también actualizados, así que también es importante que vayan ustedes revisando periódicamente Moodle y sobre todo el foro de discusión que vamos a ir planteando en el curso. Ojo, acá con esto ya creo que he terminado la descripción básica del programa académico. Sepa usted desde ya que no voy a entregar material complementario de lectura para el curso. Es decir, todo el material que se agregue a a Moodle es de lectura obligatoria. Ojo, todo el material que se agregue a Moodle es de lectura obligatoria. No va a haber material complementario, porque uno, el material complementario generalmente no lo leen y tributa quizás a una especialización en particular de algún tema, pero también, atendido lo corto del semestre, no vamos a alcanzar a analizar muchas más cosas de la forma que me gustaría poder analizar de forma presencial, ¿ya? Por lo tanto, todos los textos que se suban a Moodle son de lectura obligatoria, ¿ya? Para que así no quede en duda cuando sea una evaluación, oiga, ¿este texto dentro o no? Sí, si está en Moodle, debe estudiarlo. Por tanto, es importante que con anticipación usted vaya leyendo y haciendo un resumen de las ideas fuerza de cada uno de los textos que les he ido planteando, porque lo vamos a ir discutiendo en las sesiones. De partida, desde ya, les recomiendo que lean con mayor énfasis dos textos que están en Moodle. Uno, de los nuevos principios que informan al derecho de familia, del profesor Cristian Lepin Molina, y un segundo, de una visión de también los principios del derecho de familia, de la profesora Carmen Domínguez. Ahí usted se va a encontrar con dos visiones respecto de los principios que informan el derecho de familia. Dos visiones que usted va a encontrar el día que usted empiece a tramitar en materia de derecho de familia. Por eso es que me interesa mucho que usted siempre tenga la posibilidad de revisión íntegra de todas las visiones que le entrega el ordenamiento para que usted después pueda adecuarla a la defensa de un interés en particular, ¿ya? No se puede quedar con una sola visión si eventualmente el día de mañana su contendor jurídico tenga otra visión. Usted tiene que ser capaz de controvertir esa visión con su propio conocimiento. Por tanto, debe conocer todo el panorama de ideas jurídicas, ¿ya? Por tanto, para la siguiente sesión, les pido y lo lean con anticipación desde ya. Dos textos de los que están acompañados en Moodle, me interesa que lea, sobre todo con anticipación, dos textos. El del profesor Cristian Lepin Molina y, en segundo lugar, el de la profesora Carmen Domínguez Hidalgo, ¿ya? Están ordenados los textos ahí en el Moodle, por tanto, va a poder descargarlos adecuadamente, ¿ya? Eso en cuanto entonces a la revisión del programa académico y a la literatura del curso. Libro base, más en Moodle, una serie de lecturas actualizadas, cuando sea pertinente, de temática en cuestión. Ojo, más adelante, cuando veamos la afiliación, vamos a analizar la sentencia que entregó y otorgó la calidad de doble maternidad a esta pareja de convivientes civiles, mujeres, respecto del hijo concebido por fecundación artificial. Es un fallo muy interesante que yo creo que es motivo de análisis, ¿ya? Eso entonces en cuanto a la revisión, jóvenes, de la estructura del curso. Dudas y consultas. Se abre espacio de reflexión. Quiero que en esta sesión no queden dudas respecto de lo que vamos a ver y de qué forma lo vamos a ver también, ¿ya? Así que por favor, quedo atento a sus dudas y consultas. El programa académico... Profesor, una duda. Siempre he tenido curiosidad en las culturas orientales. Por ejemplo, allá ellos tienen múltiples vínculos familiares,
¿Pero eso se regula como un matrimonio o es una figura completamente distinta? Y si sería posible hacer múltiples vínculos en Chile. Mire, eso se ha discutido mucho y lo vamos a discutir también cuando comencemos algunas normas respecto de las tipologías de familia. Sin duda nosotros tenemos que estudiar el derecho familiar chileno. Si nos ponemos a estudiar el derecho familiar internacional podemos llegar a diversas soluciones jurídicas. Sin perjuicio de lo anterior, gran parte de las normas del derecho familiar chileno están construidas a partir del derecho civil español y que a su turno han tomado aspectos del derecho civil italiano. Entonces, acá yo creo que hay dos modelos de familia que están basadas en el modelo de la familia occidental, ojo, que tienen estructuras bastante similares. Es más, yo recuerdo haber compartido alguna vez en mi Facebook académico una serie de ideas respecto de matrimonio. Por ejemplo, cómo era el matrimonio entre los atacameños. Incluso, por favor, antes de que existiera la llegada de culturas extranjeras. ¿Cómo era el matrimonio del pueblo mapuche? También antes de que llegaran culturas foráneas. Y eso nos lleva a pensar lo siguiente. Hay ciertos institutos que obedecen a realidades naturales. Ojo, que no la confunda usted con el derecho natural necesariamente en cuanto a la configuración del derecho de los padres de la Iglesia. Y aquí lamentablemente hay una falta de conocimiento muy grande por parte de estudiosos en que se suele confundir al derecho natural como aquella realidad que opera solamente desde la divinidad. Y eso es un tremendo error. Porque sepa usted que si usted está interesado en los estudios de la filosofía del derecho, va a encontrarse que efectivamente el derecho natural no solo tiene una vertiente eclesiástica, Santo Tomás de Aquino, sino que tiene vertientes de carácter racional. Entre aquellos, ve usted, Kant, entre ellos, directamente dice que sí, efectivamente, hay normas que son de carácter universales y permanentes, pero que no tributan a una creencia religiosa. Por tanto, imagínese usted, proyéctese hacia decenios, años atrás, cómo se construían las realidades familiares en los pueblos originarios. Y se va a dar cuenta, eran muy similares a la que es la regulación, incluso de culturas que eran extranjeras. Por ejemplo, si usted veía los pueblos indígenas de Norteamérica o los pueblos nativos de la Europa, el pueblo germánico, el pueblo hispánico, romano, tenían configuraciones muy similares en cuanto a la direccionamiento. Pero eso lo puedo decir desde el punto de vista de la construcción de los modelos de relaciones de familia basados en el constructo occidental o que recibieron algún influjo de conocimiento occidental, sea por cual sea el medio. Pero es una realidad muy distinta a aquella que se genera del matrimonio el matrimonio y las relaciones de familia en el constructo oriental, que tienen otro baremo de relación. Véase usted Japón, China, o más todavía respecto de aquellos pueblos de carácter religioso como es el pueblo musulmán. Ahí tenemos otras realidades que lamentablemente nosotros no podemos contrastarlas porque no tienen elementos de asidero. Por tanto, nosotros vamos a hacer una revisión de las normas propias del derecho de familia occidental. ¿Bien? Ya. Gracias, profesor. Ok. Bien. Entonces, ¿duda o consulta respecto de los contenidos del curso? Ojo, jóvenes, me interesa mucho que ustedes colaboren y participen en el mismo, con sus dudas y consultas que sean pertinentes al caso. Yo encantado de poder incluso generar un espacio de reflexión para poder debatir respecto de algunas ideas cuando sea pertinente, pero también necesito que ustedes participen del mismo. No es solamente una clase meramente expositiva, es colaborativa entre todos, para que vayamos construyendo. Saquen jugo a su curso, porque justamente Derecho Familia es un área que tiene muchísima nivel de judicialización. Saquen provecho, por favor, a sus docentes. Pregúntenle, ¿ya? Yo quedo encantado en cada una de las clases en las cuales ustedes preguntan, dudan, generan reflexión jurídica, o muchas veces me preguntan o me ponen en aprieto para tratar de llegar a tratar de compartir con ustedes una idea para que permita solamente tratar de llegar a una solución basada en la realidad jurídica actual y contingente. ¿Ya? Generemos este espacio. Tengan ustedes desde ya la confianza de que no hay temas que estén vedados en materia de derecho de familia. Porque vamos a ver que hay muchas cuestiones que se han ido construyendo y que obedecen a realidades humanas, ojo, y no al morbo. Vamos a ver, por ejemplo, cuando estudiamos, por ejemplo, el divorcio o la filiación,
temas que son muchas veces de carácter personal, en los cuales nosotros tenemos que enfocarlo de una forma adecuada y no tener tapujos en hablarlo con el respeto atendido a las diferentes situaciones que se van generando, pero nosotros tenemos que ser capaces de enfrentarnos a todo eso, ¿ya? Entonces, les quiero transmitir la necesidad de que tengan ustedes la confianza en generar estas dudas, generar estas preguntas cuando sea pertinente y, por favor, no se queden con esas dudas, ¿ya? Doña Geraldine dice, respecto a las lecturas obligatorias me confundí, entonces serían solo 2 que están... No, son todas obligatorias. Lo que le digo es que lea primero el texto del profesor Cristian Lepín Molina y el texto de la profesora Carmen Domínguez Hidalgo, ¿ya? Son todos obligatorios, pero me interesa para el desarrollo del curso que usted lea primero estos 2 textos. Ahora, si los quiere leer todos al tiro y hacer un resumen de todo, genial. Pero para lo que vamos a revisar durante las primeras clases, yo diría la primera semana, o la próxima clase, y las 2 de la siguiente semana, vamos sin duda a incorporar elementos que están dentro de los 2 textos que están ya reseñados. Por ejemplo, dentro de las lecturas obligatorias, también hay un texto sobre el interés superior del niño, niña y adolescente, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. También hay otro respecto de las uniones de hecho. Eso también lo vamos a ver un poquitito más adelante. Pero prontamente vamos a empezar a revisar los principios que informan el derecho de familia y, sobre todo, los nuevos principios que informan el derecho de familia. Porque nosotros, por ejemplo, al pensar en cuanto a los principios que informan el derecho civil, vamos a ver que estos, sin duda, sirven de base a la configuración del ordenamiento jurídico de familia, pero no bastan. Porque en materia de familia existen otros principios que dan protección a la familia, independiente de cuál sea la configuración familiar, ¿ya? Por tanto, para que no quede en duda, Geraldine, vamos a tener que leer primeramente de los textos que están en Moodle, 2. Cristian Lepín Molina y el de Carmen Domínguez. Ahí, estamos claros, ¿cierto? Déjeme ver el chat que se me pegó. Ahí está. Ahí le encontré el texto. Bien. ¿Alguna otra duda o consulta? Veo también, ahí me apareció el chat de Rocío. Efectivamente, no se le escuchó, Rocío. ¿Ya? Marcel, perdón. Usted también creo que activó el micrófono recién. ¿Alguna duda o consulta? Profesor, ¿se va a analizar sobre temas de adopción y adopción homoparental? Mire, sabe que a mí me encantaría poder hacerlo. Ahora, si ustedes quieren, podemos realizar una clase adicional, otro día en particular, donde podamos tratar temas que no veamos en el programa académico, y yo me comprometo, por ejemplo, podemos revisar el tema independiente del tipo de filiación que se tenga y independiente del tipo de constructo familiar que se haya accedido, en una hora distinta a la hora de clase normal. Tenemos 2 clases a la semana y usted verá que el programa es extremadamente extenso y a mí me encanta hablar de estas temáticas. Por ejemplo, hay un tremendo déficit de conocimiento en materia de adopción. Y, por ejemplo, yo le puedo decir que en Antofagasta hay muy pocos abogados que conozcan y abogadas que conozcan derechamente de cómo se debe efectuar un buen proceso de adopción. Y también vamos viendo que de cierta forma, y por favor, se lo pongo desde ya, en principio la ley 19.620, que es la adopción, establece una especie como de catálogo de quienes pueden ser susceptibles de ser adoptados, pero también un catálogo de eventualmente quienes tienen derecho a pedir la adopción. En primer lugar, personas que estén casadas. ¿Y por qué? Oiga, ¿y si tenemos una unión homoparental, de hecho, puede optar eventualmente a una adopción? Entonces, vamos a ver que en principio parecería que el sistema jurídico no le da tanta posibilidad de acceso, pero en los hechos vamos a ver que sí hay casos en los cuales personas que están unidas por realidades, ojo, parejas de hecho, heterosexuales, parejas de hecho, homosexuales, parejas unidas por un acuerdo de unión civil, han podido adoptar. Por tanto, mire, si ustedes quieren, podemos fijar algunas sesiones adicionales o hacemos una especie de seminario respecto de la adopción homoparental. Es un tema que es extremadamente relevante. Por ejemplo, justamente ese es uno de los hitos críticos que se le cuestiona mucho al acuerdo de unión civil, que no establece normas respecto de la adopción homoparental en el caso en que el acuerdo de unión civil sea adoptada por 2 personas del mismo sexo. Me preguntan, ¿pero por qué no la contempló entonces? Entonces, lo podemos hacer, Marcel. Yo encantado de poder hacerlo, incluso de generar debates respecto de temas que no vamos a ver en clase y que, lógicamente, sirven solamente para el crecimiento profesional. Yo encantado de su interés, pero tendría que ser en sesiones fuera de clase,
porque la adopción en sí misma no está contemplada en el curso atendido primero, lo acotado del semestre, y en segundo lugar, porque tributa a una especialidad del derecho de familia. Así como, por ejemplo, también es una especialidad del derecho de familia el derecho a la infancia. Pero lo vamos a ver someramente cuando estudiamos las normas de alimentos, cuidado personal y relación directa regular, y el interés superior del niño, niño y adolescente. Pero son normas básicas. Ojo, adopción, infancia son cursos o son especializaciones dentro del derecho de familia, que es enorme, ¿ya? En curso de pregrado tenemos que ver las estructuras básicas. Pero insisto, si el día de mañana usted mismo me puede ayudar a organizar un coloquio, hacemos una sesión o unas 2 sesiones, incluso un día sábado en la mañana, yo encantado, donde podamos hablar sobre esta temática. Así que los dejo invitados. Muchas gracias, profesor. Bien. ¿Alguna otra duda o consulta? Bien. A ver, les quiero compartir someramente también una pequeña estructura, solo para que vayamos revisando cuáles van a ser los contenidos que vamos a ir socializando durante las primeras clases. Vamos a ir exponiéndolo después, pero mire, vamos a empezar, lógicamente, con derecho a familia. Vamos a ver en qué consiste este derecho a familia, el concepto y, sobre todo, los principios que rigen o los principios rectores del derecho de familia, ¿ya? Vamos a ver cómo se regula la familia en la Constitución y cuál es la familia que consagra la Constitución, la matrimonial o no la matrimonial. ¿Qué pasa cuando se introduce esta figura del divorcio? ¿Atenta en contra del artículo 102 o no? Vamos a hacer una discusión crítica. Luego, como les ya he dicho, vamos a ver el parentesco, cómo se computa el parentesco, porque es importante que esto lo maneje, porque justamente a propósito del parentesco se generan consecuencias jurídicas no menos relevantes en materia de matrimonio, por unión civil, filiación, etc. El derecho hereditario, más todavía, ¿ya? Parentesco, efectos del parentesco. Luego vamos a empezar con el estudio del derecho matrimonial. Antes de esto vamos a empezar con las uniones de hecho, los esponsales, el matrimonio, los requisitos de existencia y validez. Vamos a ver el fenómeno matrimonial, las crisis familiares, la separación de hecho, la separación judicial. Vamos a ver las consecuencias jurídicas de cada una de ellas. Vamos a ver los efectos de estas. Y también vamos a ver después la terminación del matrimonio. Por muerte natural, muerte presunta, por nulidad y por divorcio. Y también, ojo, acá se introdujo hace muy poco tiempo atrás una nueva causal de término del matrimonio, que es la de el término del matrimonio por el cambio de sexo registral. ¿Ya? Aquí también se genera otra situación que es contingente para que usted vaya actualizando su norma del Código Civil y de matrimonio civil. Ya por nulidad, las causales de nulidad del matrimonio, vamos a ver después el matrimonio putativo. La declaración de nulidad de matrimonio puede ser nulidad simple, pura y simple, o la nulidad putativa. Vamos a estudiar la diferencia entre uno y otro. Vamos a ver el divorcio, que es un tema extremadamente contingente y relevante. El divorcio, los tipos de divorcio que establece nuestro sistema jurídico, el divorcio culpa o sanción, y el divorcio por cese efectivo de la convivencia, donde tenemos el divorcio de común acuerdo y el divorcio unilateral, ¿ya? Vamos a ver los efectos del divorcio y después vamos a estudiar la compensación económica. Ahí hay hartos textos que analizar, ¿ya? Luego de eso vamos a estudiar ya los efectos del matrimonio, los regímenes matrimoniales, vamos a estudiar las capitulaciones matrimoniales como contratos dependientes del contrato de matrimonio, y vamos a ver las consecuencias y qué se puede regular a través de estas capitulaciones matrimoniales. Vamos a ver después los regímenes matrimoniales, los tipos de regímenes, los alcances de cada uno de ellos, el activo y el pasivo de la sociedad conyugal, la teoría de los haberes, haber absoluto, haber relativo, el haber propio de cada uno de los cónyuges, algunos esquemas respecto de cómo se construyen el ingreso de los bienes a la sociedad conyugal. Después vamos a ver las recompensas que se deben entre los cónyuges, la administración de la sociedad conyugal ordinaria y la extraordinaria, y también, más adelante vamos a ver, el patrimonio reservado a la mujer casada del artículo 150 del Código Civil, que es un instrumento muy relevante en nuestro sistema jurídico, ¿ya? La disolución de la sociedad conyugal, ojo, que no implica necesariamente la disolución del matrimonio, y después vamos a ver la separación de bienes y la participación en los gananciales, ¿ya? Bienes familiares, como hemos indicado, y después vamos a comenzar con el estudio de la filiación, que ya es otra unidad. O sea, me interesaba que ustedes hoy día tuviesen una visión integral de los contenidos del curso que vamos a comenzar a revisar, ya a contar en la próxima sesión. Bien, con esto entonces creo que ya hemos presentado el curso y espero que no hayan quedado dudas, y si quedan dudas, por favor, quedan invitados a que hagan consulta en chat, por Teams
o en el foro que va a estar creado en Moodle. Bien, jóvenes, antes de poner término a la sesión del día de hoy, que fue la presentación del curso de normativa formal y de fondo, les pregunto, ¿dudas y consultas? ¿Estamos claros? Bueno, si es así, nuevamente, me es muy grato poder compartir con ustedes el curso de este semestre. Espero que vayamos teniendo una mayor participación durante el desarrollo de las unidades que vamos a ir revisando, y sobre todo para que ustedes también generen un contexto de reflexión jurídica, ¿ya? Así como también lo hizo don Jorge hoy día en la mañana, que yo creo que justamente es interesante que vayamos conociendo también cuáles son las realidades sociales que están siendo reguladas por este sistema jurídico, que es cambiante, es contingente. Bien, bien, jóvenes, les dejo entregada desde ya el encargo y la tarea de que lean estos dos textos primeramente sobre los principios que informan el derecho a familia, porque vamos a generar un diálogo durante la próxima clase, y también el texto de la profesora Carmen Domínguez. En la siguiente sesión, entonces, vamos a comenzar con la exposición. Permítame, deme un segundo. Vamos a comenzar con la siguiente exposición sobre los principios que informan al derecho de familia, ¿ya? Es extremadamente relevante que ustedes vayan desde ya generando hitos de reflexión jurídica, porque este curso está orientado ya a aspectos de carácter práctico, ¿ya? Necesito que ustedes, por favor, necesito convencerlos de que ustedes tengan la confianza en generar estos espacios de reflexión. No tengan temor de compartir una opinión, va a ser respetada siempre, como en todos los cursos, independientemente de las posiciones que se tengan, pero ya en la próxima sesión vamos a empezar a construir y vamos a empezar a revisar ya de forma derecha el curso de Derecho de Familia, y vamos a empezar con la revisión de el concepto de familia, su significado etimológico de familia, luego el concepto jurídico que existe de familia y cuáles han sido las principales modificaciones y alcances que han surgido a propósito de esta institución, que es la que vamos a empezar a explicar en la siguiente sesión. Bueno, entonces, ya queda presentado el curso y los espero para la siguiente clase, que se va a desarrollar el día miércoles a las 10:15. Que tengan todos una muy buena jornada y un buen inicio de segundo semestre académico.